¿Te ha pasado que recibes un WhatsApp de un pariente para pedirte divisas para una emergencia médica urgente? Te detienes a leer el mensaje y te das cuenta que no es tu pariente, es un ciberestafador que tomó su cuenta y la clonó. Mi nombre es Demiret Llanos y junto a mis compañeros Ariángeles Mendoza, Esterio Méndez y Heymar Arias les damos la bienvenida a nuestra investigación. Esto es cotidiano en Venezuela y aunque WhatsApp tenga el cifrado de extremo a extremo de Meta, el desconocimiento de las políticas abre una brecha para que se aprovechen y transformen una estafa tradicional a una gran ciberestafa. El ciberdelito no es solo una falla técnica, es un golpe a la salud mental y al patrimonio. Hoy en Venezuela, la manera de adquirir divisas por medio de un mercado informal como WhatsApp expone a las personas a un entorno de altísimo riesgo. Las víctimas no caen por ingenuidad, sino por un diseño criminal ya a través de este anteproyecto. Bajo un enfoque cualitativo en la región andina, no solo analizaremos el modus operandi del estafador, sino también el impacto psicológico y social de las conductas de las víctimas luego de una fase postdelictiva. Como lo explica la teoría de asociación diferencial de Sutherland, este delincuente aprende y legitima estos actos en un entorno virtual. Pero el verdadero drama ocurre postdelito. La culpa y la revictimización institucional aumentan una gran cifra negra. Operan las técnicas de neutralización de psiques y Max, donde el sistema y los afectados justifican la pasividad, mientras las economías familiares se destabilizan por completo. Para entender esta problemática a profundidad, este anteproyecto abarcará 4 preguntas fundamentales que guiarán toda la investigación. En principio, ¿cómo funciona paso a paso la ejecución del fraude a una ciberestafa en WhatsApp según las experiencias analizadas? Estrechamente ligado a esto, ¿cuáles son los riesgos conductuales que manifiestan las víctimas a través de estas ingeniosas estrategias operativas? Seguido, analizaremos el entorno institucional referente a cómo se tipifica la ciberestafa en el ordenamiento jurídico venezolano frente a estas respuestas vacías. Y finalmente, la pregunta que define todo nuestro estudio: ¿cómo describen y afrontan las víctimas sus experiencias en este año 2026? 4 preguntas clave para desentrañar no solo el modus operandi del ciberestafador, sino la cruda realidad legal y humana de quienes lo padecen. Mi nombre es Heymar Arias. Justificando este fenómeno social en Venezuela, la necesidad de comprar y vender divisas es el pan de cada día. Al no haber vías formales sencillas, las personas y los pequeños negocios terminan usando WhatsApp como si fuera una casa de cambio. Esto los expone a un peligro enorme, donde un solo engaño puede arruinar los ahorros de toda tu vida, causarles un daño emocional y psicológico muy profundo. Este estudio va más allá de decir hay estafas, busca explicar de forma innovadora que el ciberdelincuente no actúa solo, aprende sus trucos relacionándose con otros en internet, llegando a ver fraude simplemente como un trabajo normal. Por otro lado, explica por qué muchas víctimas sienten culpa y por qué las autoridades a veces no actúan rápido, lo que hace que mucha gente prefiera no denunciar. Las investigaciones no quedará solo en un papel, busca herramientas reales del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC para que sepan cómo tratar a estas víctimas con más empatía y cómo hacer que las denuncias sean más rápidas. Además, alertará a los bancos sobre cómo los delincuentes usan cuentas prestadas, mulas y plataformas de intercambio P2P para que el sistema financiero pueda detectar estos movimientos raros antes de que el robo se concrete. Como hay muchas víctimas dispuestas a contar su historia, siempre protegiendo su identidad, este anteproyecto creará un modelo de entrevistas que otros investigadores podrán usar en el futuro cuando estudien delitos similares. El núcleo del anteproyecto es recolectar y comparar las historias de las personas que fueron víctimas de las estafas por WhatsApp durante el año 2026. Queremos saber cómo lo vivieron desde su propia perspectiva.
A través de estos relatos, el estudio requiere descubrir el procedimiento de confianza con el fin de persuadir la acción hacia la transferencia, es decir, el paso a paso de los cuales son estas fases del engaño, cómo inician la conversación, cómo generan confianza y cómo meten la presión y cómo finalmente logran que estas víctimas transfieran el dinero. También se busca entender por qué los comportamientos o situaciones específicas hacen que una persona sea más propensa a caer en esta trampa de un momento dado. Finalmente, el anteproyecto contrastará todo esto con las leyes que existen actualmente en Venezuela para ver cómo se penalizan estos delitos de naturales a informáticos, tomando en cuenta otros análisis, trabajos de grado, artículos de revistas científicas y estudios anteriores. Se explica cómo funcionan los delitos en Internet y por qué las estafas a través de las pantallas se han vuelto tan comunes. Estos trabajos también analizan qué tan seguras son realmente las aplicaciones de mensajes que usamos todos los días, comparando específicamente los riesgos de seguridad y las vulnerabilidades entre WhatsApp y Telegram. Buenos días, mi nombre es Esteban Méndez. El marco conceptual de nuestro trabajo está conformado por distintos conceptos, pero los más importantes son: estafa. Consiste en engañar a una persona con ánimo de lucro, induciéndola a cometer un error para que realice una acción perjudicial para su propio patrimonio. Ciberdelito. Es cualquier conducta ilícita y antijurídica en la que las tecnologías de la información y la comunicación operan como el medio para cometer el delito o como el objeto de la agresión. Ciberestafa es un acto delictivo que lesiona el patrimonio de alguien utilizando las tecnologías de la información. Por otra parte, utilizamos dos teorías para dar sentido a los casos estudiados en nuestra investigación. La primera teoría es la de la asociación diferencial, de Edwin Sutherland. Esta teoría sostiene que el comportamiento criminal no se hereda ni es patológico, sino que se aprende mediante la interacción directa y la comunicación con grupos íntimos. El engaño por WhatsApp no es un acto fortuito ni espontáneo. El estafador de divisas ha aprendido su oficio interactuando en subculturas digitales, foros de mensajería y comunidades virtuales, donde internalizó las técnicas informáticas del engaño y legitimó el fraude como un oficio o modus aceptable dentro de su grupo. La segunda teoría es la de las técnicas de neutralización, de Sykes y Matza. Esta teoría propone que los infractores no rechazan por completo los valores de la sociedad, sino que utilizan justificaciones cognitivas y morales antes de delinquir, para desactivar la culpa y proteger su autoimagen de personas respetables. En este estudio, aplicamos la teoría de manera innovadora en la fase postdelictiva de la víctima. Tras ser estafadas al comprar divisas, las víctimas experimentan una profunda culpa y vergüenza. Para proteger su propia autoimagen frente al entorno, recurren a la neutralización. Usan la negociación de la responsabilidad, al culpar al avanzado modus operandi del estafador o a la falla de seguridad de WhatsApp. Y la negación del daño, minimizando su pérdida financiera, diciendo que pudo ser peor. Esto explica la enorme cifra negra, ya que tanto víctimas como instituciones recurren a estas justificaciones para evadir la carga emocional y procesal de la denuncia. Sobre el marco legal, nos valimos de distintos artículos para dar sentido a nuestra investigación. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela utilizamos el artículo 55, el cual establece el derecho de todo ciudadano a ser protegido por el Estado y sus órganos de seguridad ante amenazas o riesgos a su integridad física, propiedades y derechos. Y el artículo 115, el cual garantiza el derecho de propiedad, asegurando el uso, goce y libre disposición de los bienes individuales. En el Código Penal de Venezuela utilizamos el artículo 464, el cual define y sanciona con prisión de 1 a 5 años a quien use artificios o engaños para inducir a error a otro y obtener un provecho injusto con prejuicio ajeno. Y de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos utilizamos el artículo 6, el cual castiga con prisión de 1 a 5 años y multa a quien acceda, intercepte, interfiera o use un sistema de información sin la debida autorización. El artículo 14, el cual castiga con prisión de 3 a 7 años a quien, mediante manipulación de datos o sistema de información, introduzca instrucciones falsas para obtener un provecho injusto en prejuicio ajeno. Y el artículo 20, el cual sanciona con prisión de 2 a 6 años a quien, sin consentimiento del dueño, se apodere, modifique o utilice datos de carácter personal contenidos en un sistema informático. Buenos días, mi nombre es Ariel Ángeles Mendoza y para abordar con coherencia la realidad delictiva de la ciberestafa es fundamental definir una ruta científica. Como señalaba Sabino, la metodología define el conjunto de procedimientos que orientan la búsqueda de respuestas científicas. Por ello, esta investigación se adscribe a un enfoque cualitativo.
En la criminología actual no buscamos simplemente medir números o frecuencias, sino comprender el fenómeno desde la escucha activa de las víctimas, sus emociones, su vulnerabilidad y el significado de su proceso de victimización en el entorno digital. Nuestra investigación es descriptiva, explicativa y bajo un diseño fenomenológico. Esto significa que buscamos explorar la esencia de las experiencias de quienes sufrieron estafas de compra y venta de divisas por WhatsApp durante este año 2026. Debido a que muchas víctimas callan por sentimientos de vergüenza o culpa, utilizamos un muestreo por conveniencia, contactando a participantes accesibles mediante referidos. Para recolectar la información aplicamos dos técnicas clave: la entrevista a profundidad, para indagar en los relatos humanos bajo un estricto guión confidencial, el análisis de contenido digital, apoyado en una matriz categorial para desglosar el lenguaje de manipulación y las imágenes utilizadas por los estafadores en los chats. La ética es el pilar de este estudio. Para garantizar la seguridad de los participantes, implementamos un protocolo riguroso: consentimiento informado, uso de seudónimos y el difuminado total de capturas de pantalla, así borrando nombres, teléfonos y cuentas bancarias. Nuestro objetivo absoluto es evitar la revictimización. Para concluir, esta metodología nos demuestra que el fraude electrónico no es solo un fallo de seguridad digital, sino una explotación de la vulnerabilidad humana. Y esto es algo que trasciende más allá de las pantallas. Lo hemos visto reflejado de manera dolorosa en lo sucedido recientemente en La Guaira. Incluso ante las peores crisis, donde las personas se encuentran en una situación de extrema necesidad, desespero y vulnerabilidad, siguen existiendo individuos que buscan aprovecharse de la tragedia ajena para lucrarse. La estafa por WhatsApp y el oportunismo en momentos de catástrofe comparten la misma raíz: la pérdida de empatía y el abuso del más vulnerable. Por eso, investigar estos patrones no es solo un deber académico, sino una herramienta de defensa social y humana.